Bueno, doctores, continuando entonces con nuestra clase, vamos a seguir hablando. No nos olvidemos de que este tema de incrustación es lo que les decía, obviamente, está mucho más dirigido al sector posterior. No nos vamos a olvidar de que vamos a rodear, vamos a acostumbrarnos a hacer ahora tallados en bisel, vamos a biselar, dependiendo del caso. Hemos visto la flexión cuspidia de hacer un bisel, dos biseles y cubrir. Bueno, vamos a rodear nuestro diente dependiendo del caso. Vamos a hacer el bisel del tallado y vamos a cubrir las demás estructuras o las estructuras que sean necesarias, ¿sí? Hemos visto este tipo de casos clínicos. Voy a ir avanzando un poco más. Esta parte ya la vimos. Ahora, doctores, la pregunta siempre va, ¿qué tipo de tallado voy a realizar o cómo hago el tallado? ¿Quién o cómo me determina el tallado? Tallado va a estar muchas veces determinado o la preparación va a estar determinada por el tipo de cavidad, por el tipo de fractura, por el tipo de problemas que pueda tener nuestro diente. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a hacer nuestro tallado y la configuración de nuestros dientes, ¿sí? Para que puedas recibir una incrustación, para que puedas recibir eh, una restauración parcial indirecta adhesiva, una restauración adhesiva, una restauración parcial, una incrustación, ¿sí? Dependiendo qué. Primero, dependiendo el grado de compromiso estructural que tenga. Habíamos visto que tenemos que utilizar ahora o usar una sonda periodontal para poder medir y poder ver cuánto de remanente dentario tengo y dependiendo eso y cuántas paredes tenga, dependiendo ahora cuánta longitud que deberíamos tener hasta unos 3 milímetros, de 3 milímetros, 2 milímetros a 3 milímetros y más en paredes, vamos a poder dejar esa pared íntegra y si fuera menos vamos a hacer obviamente ya una protección cuspidia para evitar la flexión cuspidia, habíamos dicho. Entonces va a determinar eso uno, cuánto remanente dentario tenga. Obviamente irnos, sobre todo, vamos a hacer desgastes y tallados, eh, manteniendo y conservando la mayor estructura dentaria posible, evitando, doctores, hacer desgastes innecesarios, ¿sí? Que es a lo que va ahora este tipo de restauraciones. Les había dicho que ya el tema de coronas ya no se están usando, ya en lo posible es evitar. La única indicación, doctores, para realizar una corona es solo el recambio de una antigua por una nueva. Y en lo posible hacer restauraciones indirectas, incrustaciones. Bueno, entonces va a estar determinado por eso y dejar el mayor esmalte posible o exponer este esmalte para poder tener ese efecto raqueta que habíamos visto, que es el efecto raqueta que le va a dar al momento de rodear ese esmalte, tener ese esmalte íntegro y sano y limpio, va a hacer que tengamos mejor adhesión y que ese diente con ese esmalte pueda mantenerse, hablando en propiedades mecánicas y funcionales, vamos a hacer que pueda mantener íntegra la parte interna, más que toda la dentina, porque esmalte con dentina en conjunto funcionan muy bien. Esa unión esmalte-dentina, la unión amelo-dentinaria, es la que le va a dar mayor rigidez y mayor integridad a nuestro diente. Entonces hay que evitar desgastar esa parte porque si no tenemos o invadimos esa parte, vamos a tener muchos problemas. Entonces la unión esmalte-dentina es quien nos va a determinar y va a hacer que tengamos mejor estructura dentaria. Entonces, evitar el desgaste de estas zonas. Obviamente hay casos, van a haber problemas dependiendo el diente, dependiendo de la patología, la fractura, la preparación, la cavidad, la caries, tantas cosas que podemos tener. Vamos a tener que sacrificar, en algunos casos se sacrifica un poquito de diente para poder tener adaptarnos mejor, tener mejores preparaciones y obviamente no sacrificar todo el tejido. Eso no quiere decir que, bueno, voy a sacrificar y sacrifico todo el diente, no. Sacrificar a veces un poquito de diente, si uno dice, ay, no, que tenemos que ser muy conservadores, sí, claro que sí, pero en muchos casos hay que sacrificar a veces un poquito de diente para, por ejemplo, al hacer el doble bisel, para que tengamos mejores resultados, resultados más predecibles,
y más longevos. Bueno, como les decía, tratemos de exponer la mayor cantidad de esmalte posible. Miren, como es este caso, aquí vamos a verlo mejor. Sí, es un diente, una preparación, exponiendo esmalte cervical, para que mi incrustación, mi restauración adhesiva, pueda pegarse a este nivel y podamos tener mejores restauraciones, ¿sí? Este es otro caso que se hizo un doble bisel. Y miren la segunda imagen, cómo conservamos diente. Y va mi incrustación, obviamente la polimerización es un factor muy importante. Vamos a ver también, doctores, que en este protocolo de cementado hacemos un build-up, que es el cemento core, es una resina. Ideal hacer con este core, ¿sí? Podemos utilizar resinas compuestas, sí, pero mientras menos incrementos o grosores de resina ponga, va a ser mucho mejor. El fabricante y casi todas las marcas manejan hasta 2 milímetros de grosor en grosor, no hacer capas grandes de una y polimerizar sobre cada capa. No es necesario una capa de adhesivo sobre cada capa de resina. Y luego hacer la configuración o el tallado. Tengo una resina. Hay restauraciones resinosas muy buenas a partir del cerómero que trabajan muy bien. Podemos hacer restauraciones de resinas nosotros, tal vez, sí, una incrustación, un buen polimerizado de todas las caras de nuestra resina para que en boca funcione bien. Funciona muy bien, la adhesión ya es una realidad, doctores. El miedo también es de que se puede pegar, no se rompe, no se sale, no pasa absolutamente nada. Cemento con otra resina, entonces va a ser como que una capa desde adentro de todo de resina y va a empezar a funcionar muy bien, ¿sí? Utilizamos lámparas, las lámparas también juegan un papel muy importante al momento de querer hacer estas técnicas. Hay que utilizar lámparas que tengan distintos tipos de onda de luz, distintos tipos de luces, de colores de luces, ¿sí? Porque los fotoiniciadores de las resinas, casi todas las resinas tienen como fotoiniciador la canforoquinona, pero ahora los cementos resinosos, cementos duales, tienen otros fotoiniciadores. Por ejemplo, vamos a hablar, aparte de la canforoquinona, hay fenilpropandiona. Entonces, esos son los dos más conocidos, podremos decir, los que más se están utilizando. ¿Sí? Y ponemos una capa final de glicerina para la capa inhibida. La capa inhibida viene a ser una capa de oxígeno que tienen nuestras resinas. Todas las resinas tienen esta capa inhibida o esta capa final de oxígeno que evita, o bueno, esta capa de oxígeno es la que se puede utilizar entre resina y resina y resina para que se puedan pegar sin un adhesivo, ¿sí? Pero para eliminar esta capa inhibida, esta última capa de oxígeno, que es la que hace que se pigmente más rápido, si no las pulimos muy bien, esa capa de oxígeno puede hacer que se adhieran más alimentos o haya problemas con mi resina. Entonces ponemos o utilizamos después de cementación un poquito de glicerina y nuevamente luz sobre la glicerina para la capa inhibida. Sí que es una capa de oxígeno, es la capa más superficial que presenta todas las resinas y es una capa de oxígeno. Bueno, entonces no nos olvidamos de rodear, biselar y cubrir, doctores. ¿Podemos hacer rehabilitaciones completas en base a este tipo de restauraciones? Claro que sí. Ya están de moda las carillas oclusales, tabletops, onlays, veneerlays, con frente estético a nivel vestibular. Claro que sí, no hay ningún problema. Sí, casi todas son obviamente ahora consideradas como restauraciones parciales indirectas. Bueno, ahora queremos hacer recambio de amalgamas. Fíjense, muchas veces uno dice, no, pero mi amalgama está muy bien, no tengo problemas. Es cierto, a veces no nos damos cuenta del problema que podemos presentar o pueden presentar estas amalgamas internamente. Uno habla y dice, no, pero esa amalgama yo la veo muy bien, ¿no? Pero muchas veces tenemos que ver la filtración marginal que presentan las amalgamas. Estas amalgamas vamos a ver mucho porque la amalgama viene desde mucho tiempo y después de cierto tiempo de vida en boca empiezan a tener problemas. Entonces nosotros vamos a empezar a hacer el recambio de estas amalgamas siempre y cuando veamos algún problema. Microcracks, microfisuras, microfracturas. En este caso, como pueden ver, hay filtración. Se nota que hay un cambio de coloración. Se nota que el diente está sufriendo. La amalgama estará bien, pero nosotros tenemos que evitar que estas
estas restauraciones sigan invadiendo, sigan causando problemas en nivel interno. Entonces vamos a hacer, esta es una técnica que utiliza una silicona transparente. Sí, se utiliza esta silicona transparente para poder copiar muchas veces, uno, la anatomía o la posición de estos dientes para que nuestra restauración, después con una resina fluida de alta carga, podamos hacer como de la misma manera en que se hacen provisionales, podemos hacer con resina y termina siendo ya una restauración definitiva. Sí, entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos siliconas transparentes que las colocamos con unas puntas especiales sobre toda la cara oclusal de mis dientes. Empiezo a que polimerice, esto empieza a polimerizar de manera automática, ¿sí? Hay distintas marcas, acá llegan, hay unas que trae 3M, son muy buenas, que son siliconas transparentes. ¿Por qué transparente y no una silicona normal? Para que pueda atravesar la luz. Más que todo, estas dejan atravesar la luz sin ningún problema, no es como otra silicona que utilizamos para tomar impresiones que no deja pasar la luz. Entonces, utilizo una transparente para que después de que yo haga el copy de mis dientes, pueda hacer un vaciado de resina fluida o resina compuesta o resina calentada y pueda llevar nuevamente a boca y la pueda polimerizar y sin ningún problema la luz va a atravesar y esa restauración se va a pegar. Bueno, miren, entonces hago el copy, ven, después espero que termine de endurar, retiro, es muy sencillo retirar esta silicona y ya tengo copiada la parte o la cara oclusal de mis dientes. Entonces yo voy a poder empezar a hacer el desgaste de estas amalgamas sin ningún problema. Hay, ¿qué tipo de fresas? Mejor de diamante grueso. Hay este tipo de, que son como las multifilos, son unas fresas que eliminan muy bien las amalgamas, pero no hay ningún problema tener una fresa redonda, gruesa, idealmente de banderita, puede ser negra, azul, verde, redonda, grande, para eliminar estas amalgamas, siempre con irrigación, doctores. Las amalgamas, retirar amalgamas, eh, tiene mucho, elimina mucho, como que polvo, ¿sí? Y ese polvo a veces no es bueno, el paciente se la puede tragar, nosotros nos puede llegar a la cara. Entonces, mejor con arte irrigación y obviamente succión. Idealmente trabajar siempre con aislamiento absoluto. Sí, miren, después de retirar la amalgama, nosotros siempre nos vamos a encontrar con una capa o con una base de ionómero que siempre se trabajaran así. Más si son cavidades muy grandes, quizás encontremos algo de hidróxido de calcio. Podemos utilizar, sí, un detector de caries. El detector de caries, ¿cómo se lo usa? Se pone una capita muy poquita en el diente, unas gotitas, se lleva por todo, se deja interactuar de 2 a 5 minutos, se lava, se seca bien y las partes que quedan pigmentadas, bueno, van a detectar que todavía hay caries. Algunas veces este detector de caries hay que saber usarlo porque detecta cierto tipo de microorganismos, a veces puede ser placa, a veces se puede introducir incluso o se introduce dentro de algunos microcracks, microfisuras, entonces hay que determinar bien y ver muy bien la parte visual. Ideal trabajar con magnificación, hay lupas que podemos utilizarlas de distintas magnificaciones para poder trabajar este tipo de restauraciones. Después de lavar, secar, empezamos a hacer la limpieza, eliminación de todavía de caries, hago un grabado selectivo dependiendo del tipo de adhesivo que voy a utilizar o un grabado total. Pongo mi adhesivo, una capa de adhesivo sobre este piso, han visto toda la restauración limpia. Pongo mi adhesivo, polimerización. Y en este caso, miren, se utilizó miren, la preparación. Primero, antes que me olvide, miren, después de retirar esa amalgama, miren cuánto de diente tengo. Esas paredes están muy debilitadas, ¿verdad? Pueden ver ahí, podemos utilizar, aquí no tengo la foto del grosor de las paredes, pero sí se pueden fijar en estas imágenes que el grosor son muy delgaditas, entonces van a sufrir, si yo hago una restauración, ya sea directa o indirecta, esas paredes van a sufrir la flexión cuspidea que habíamos visto. Entonces utilizo mis llaves de silicona, como les digo, pongo en la silicona puedo hacer un relleno uno y dos, con esta silicona puedo hacer el copy de la anterior restauración para poder tallar. Miren cómo queda. Queda con una anatomía muy parecida a la de la amalgama, pero necesito hacer un tallado. En este caso vamos a hacer un tallado para evitar la flexión cúspide y estos dientes puedan funcionar muy bien. Nosotros les habíamos pedido un kit, eh, cierto tipo de fresas para poder trabajar. Les había dicho, cada fresa tiene una función especial. Estas que tienen la forma de un cono invertido con una punta redondeada nos va a ayudar a hacer un tipo de preparaciones para biseles también, doctores.
¿sí? Siempre trabajamos con esta para hacer nuestro bisel, tanto interno, y vamos a hacer un bisel externo, puntas redondeadas. ¿Sí? Miren, un bisel externo, un bisel interno. Empezamos a trabajar con este tipo como les digo, es una fresa en forma de cono invertido, punta redondeada. Hay unas que son más largas que otras, no hay ningún problema de trabajar con esta. Incluso con estas podemos hacer la configuración interna. Perdón. Entonces, con estas fresas, uno poniendo la fresa ya tiene incluso la anatomía perfecta, porque son, si se dan cuenta, este tipo de preparaciones, doctores, no se olviden, siempre tienen que ser expulsivas, ya no retentivas. Mientras más expulsivo es, mejor. Para materiales, para laboratorio, para cementación, para impresiones. Entonces, no nos olvidemos, ahora nuestro tallado tiene que ser expulsivo, no retentivo. Entonces, estas fresas tienen cierta angulación que hacen que sean expulsivos. Hago la configuración, yo tomo en base a mis encerados, habíamos visto, puedo empezar a medir mis tallados y miren, 2 milímetros, 1 milímetro en preparaciones para poder tomar impresiones y luego yo puedo hacer la cementación. En base a esto voy a tener mis restauraciones. ¿Ven? Ahí está. Bueno, entonces después hago la configuración, hago el tallado, hago el relleno y no hay ningún problema, doctores, que tengamos estos mini muñones. Muchas veces preguntan, pero en este tipo de cavidades, en este tipo de mini muñones, como ven acá, miren, doble bisel para hacer una protección cuspida. No es una corona, doctores, pareciera que es para una corona, pero no lo es. Miren esas paredes, lo que les decía, son súper delgadas. Ahí hacemos un build-up, un relleno, un relleno de toda esa cavidad con un cemento core. Core, les repito nuevamente, sirve para hacer reconstrucción de muñones. Esto es reconstruir un muñón para luego tallarlo. No voy a hacer muchos optan por hacer una corona, hasta un poste. Y ya no, doctores, la nueva filosofía es no crown, no post, no corona, no poste. Mucho menos en dientes posteriores porque se puede utilizar estas técnicas de relleno. Mini muñones, doctores, no hay ningún problema de tener estos mini muñones. Dependiendo del tipo de tallado, dependiendo del tipo de preparación que tengo, yo voy a utilizar un hilo retractor. Ahora la indicación de hilos retractores, doctores, está más que todo centrada en dientes anteriores, quizás en dientes que tengan algún perno metálico. Y en posteriores ya no mucho, porque hay preparaciones que se las está empezando a hacer a nivel yuxtagingival o supragingival. Entonces, la terminación es encima las terminaciones son supragingivales encima de la encía, entonces no hay mucho problema de utilizar o no utilizar un hilo retractor. Pero si utilizáramos un hilo retractor, siempre es bueno dejar. Si voy a tallar con un hilo retractor, tomar mi impresión con un hilo retractor y explicar al laboratorio que estoy poniendo un hilo de retracción. Muchos laboratorios que piensan que la terminación es a nivel del hilo retractor y lo hacen muy infragingival. Hay muchos laboratorios que no se dan cuenta que estoy poniendo un hilo y causamos problemas, ¿sí? Explicamos a mi laboratorio con la toma de impresiones que puse un hilo dental para tener mi restauración. Miren esa restauración supragingival, manteniendo todavía tejido sano. Yo, doctores ideal, esto es recomendación, sí o sí se las hago. Siempre es bueno que ustedes delimiten y dibujen, ustedes hagan su vaciado. Si pueden hacer incluso el troquelado, mejor, así ustedes pueden ver las caras proximales, a qué nivel o cómo debe ser la restauración y mostrarles y marcarles, porque hay muchos laboratorios que no conocen todavía de este tipo de restauración o este tipo de doble bisel, no entienden, piensan que nosotros tallamos así o tallamos mal y hay que mostrarles acá, miren cómo, dónde tiene que ir mi terminación. Sí, miren, ven la imagen, yo me gusta marcar a todos mis laboratorios, mostrarles dónde es la terminación, porque ellos van a querer hacer una restauración completa, están acostumbrados a hacer coronas. Entonces yo con un lapicito marco, hago mi vaciado, espero, saco, si puedo troquelo y empiezo a hacer la delimitación de mi tallado. Yo sé a qué nivel hice el tallado, ¿verdad? Entonces yo empiezo a dibujar para que luego yo pueda cementar, ¿sí? La cementación, lo que les decía, ácido grabador ortofosfórico al 37%, durante unos 15 segundos, 20 segundos, son piezas no vitales. Ahora, si fuera una pieza vital, dependiendo del tejido en que estoy, ya sea dentina o esmalte, los tiempos van a variar. Acá utilizamos unos 20 segundos, luego lavamos y secamos durante otros 20 segundos. Si hago un grabado de 20 segundos, hago un lavado de 20 segundos. Si hago un grabado de 15 segundos, hago un lavado de 15 segundos. Con aire y agua, no solo agua, agua y aire, así, spray.
secamos muy bien la zona, tenemos que ver que este diente se pone mate o se vuelve medio tizoso, no es opaco, no tiene brillo. Una vez que yo vea esas características, sé que el grabado está siendo bueno o ha sido bueno. Sí o sí tengo que ver estas características para poder hacer la cementación. Hago una aplicación de adhesivo sin ningún problema. Adhesivo, froto en todas las caras, le pongo luz, dependiendo del tipo de luz, dependiendo del tipo de técnica, hasta dependiendo del tipo de adhesivo. Hay adhesivos que tienen un grosor de película un poco más alta, o si tengo una luz muy potente, y evitar, a veces el adhesivo causa un grosor un poquito más y la restauración no entra. Hay algunas escuelas que les gusta hacer el cementado del adhesivo y el cemento resinoso todo en un solo tiempo. Hay otras escuelas que ponen el adhesivo, polimerizan, luego ponen el cemento con la restauración y polimerizan. Hay algunas escuelas, como en este caso, que ponen el adhesivo, no polimerizan, ponen el cemento, llevan la restauración con esta Optrestick, se llama, doctores, por si acaso, esa cosita amarilla que ven ahí, que es como que un pegamento especial que tiene para poder llevar la restauración, no con la mano. A veces con la mano uno tambalea, se le cae, es muy pequeña, no pueden agarrar, más el guante, no. Hay unos aplicadores de carillas, aplicadores de coronas de incrustaciones, que es el Optrestick, como les digo. Hay algunos que ponen unas ceritas y no en un microbrush, y agarran una cera pegajosa, agarran la restauración, la pueden llevar a boca para que puedan poner con un palito, es mucho más fácil. Ponen, se pega, obviamente hay que agarrar un poquito para que despegue con el cemento. Lo que les decía, y luego ponen, hay escuelas que ponen adhesivos, cemento, restauración, y recién empiezan a polimerizar todo de una, para evitar que el grosor de película del adhesivo pueda interferir o pueda alterar en algo mis restauraciones. Ahí está mi restauración cementada en boca. Sí, sí se nota, pueden notar, miren la diferencia entre restauración y diente. Ahí tengo mi BioRim, ¿verdad? Íntegro, que va a ayudar a que, bueno, ese diente tenga todavía un poco más de vida, evitando hacer coronas, evitando hacer restauraciones muy, muy grandes, doctores. Sí, entonces vamos a ver un poco más de casos clínicos. Miren cómo puedo ver yo mi cemento, perdón, mi esmalte antes de hacer una cementación igual. Sí, tratemos de hacer esta exposición de esmalte, doctores, para yo poder tener este tipo de restauraciones. Ahora, en esta cavidad tipo clase 1, también se puede utilizar una restauración, no hay ningún problema. La puedo hacer de manera directa, la puedo trabajar de manera indirecta, no hay ningún tipo de problemas, doctores. Bueno, entonces vamos a ver otro caso clínico. Lo que les decía, el síndrome del crack dentinario, hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, muchas veces no vemos, hay que trabajar con... Y este síndrome del crack dentinario, doctores, está ahora muy ligado, con mucha relación en base a las amalgamas. Las amalgamas, como son restauraciones muy duras, metálicas, hacen que causen este tipo de cracks dentinarios en nuestros dientes. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que eliminar este crack dentinario, sí, hasta donde se pueda, porque muchas veces uno quiere eliminar y sigue y sigue y sigue. Hay que tener un control eh, que tener mucho control y tener mucho cuidado con este tipo de cracks para evitar que siga su propagación, porque esto empieza a propagar, llega a raíz y bueno, no podemos hacer nada más. Sí, miren, hacemos nuestro grabado ácido, adhesivo en piezas no vitales y podemos llevar una restauración indirecta a nuestras bocas. Me gusta usar, doctores, también este tipo de llaves. A veces siempre trabajamos con encerados diagnósticos. Yo puedo llevar a hacer un encerado, llevo el encerado devolviendo toda la anatomía y la forma del diente y tomo con una llave, a mi encerado, una silicona de laboratorio idealmente, que son unas más gruesas, más duras. Tomo como una impresión a mi modelo o a mi encerado, y esa misma llave yo la puedo llevar a boca para tener control de mi tallado y controlar cuánto es el grosor que yo necesito devolver a mis dientes, para que yo pueda devolverle las restauraciones, ¿sí? Hay este tipo de fresas, doctores, con las que podemos trabajar. La que ven, son las que se llaman anatómicas. Viene un kit que trae J, hay un kit ROA casualmente que se llama así, rehabilitación oral adhesiva, eh, que trae este tipo de formas y nos ayuda mucho a hacer preparaciones siguiendo la anatomía de los dientes. Bueno,
Ya les voy a mostrar. Estas fresitas son muy buenas, ayudan bastante a la parte oclusal. Otra cosa antes de que me olvide, también pulir nuestras preparaciones, utilizar gomas. Acostumbrémonos a utilizar gomas para pulir y tener preparaciones muy prolijas, muy limpias, utilizar discos Soflex para preparaciones de acuerdo al tipo de preparaciones o de dientes que necesite. Siempre es bueno trabajar con discos Soflex, doctores, para que mi preparación sea muy bien pulida. La impresión va a ser más fácil. Mi laboratorio va a trabajar de una mejor forma, además la restauración. Y al momento de cementar también se nos va a hacer mucho más sencillo trabajar porque vamos a poder cementar y vamos a poder poner un tipo de restauración sobre boca sin ningún problema. Ahora, algo que me olvidaba, después de cementar, siempre es bueno también pulir un poco la restauración para evitar que se note la interferencia entre restauración y diente. A veces queda un poquito una línea delgada de cemento entre diente y restauración. Siempre una fresita, unas gomitas, pulir, siempre pulir. El pulido nos ayuda mucho. Muchas veces cementamos y chao. Hay que pulir, hay que eliminar excesos, doctores. Hay que saber eliminar excesos, ya sea con pinceles, con microbrush, con sondas, con gomas, con lijas. Es necesario hacer la eliminación de todas esas, de todos esos excesos de cemento. Sí, miren, cómo sigo manteniendo, doctor, ese esmalte. Tengo que pulir esa zona interproximal para que sea más sencilla. Mira, a veces hay rugosidades. Tratamos de llegar a esas zonas interproximales, son muy complicadas, sí, pero necesitamos pulir tanto la preparación como para la cementación, para que sea, como les digo, mucho más sencillo trabajar. Denme un segundito, les voy a mostrar estas. Vamos a hablar ahora, doctores. Miren, en dientes vitales, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un sellado dentinario inmediato o el IDS. Sellado dentinario inmediato es cuando yo preparo un diente vital. En ese momento, después de prepararlo, los túbulos dentinarios están muy expuestos, son más grandes. Entonces, uno aprovecha de hacer ese sellado dentinario inmediato con un adhesivo, primero, para evitar sensibilidad posoperatoria. Uno. Y vamos a poner doble capa de adhesivo. ¿Sí? ¿Sí? Hay unos adhesivos que son los de cuarta generación que se los considera o son como que el gold estándar, son adhesivos muy buenos, no los tenemos en el mercado lamentablemente. Además que vienen el acondicionador, viene el acondicionador en un paso, viene el adhesivo en otro paso, entonces como que tiene mejor adherencia a los dientes, trabajan muy bien, un grosor de capa mucho más alto, entonces ese vendría a ser el gold estándar del sellado dentinario inmediato. Pero nosotros en nuestro mercado que tenemos adhesivos, perdón, universales, ¿podemos utilizarlos? Claro que sí. Podemos utilizar con doble capa, agarramos un adhesivo, hago mi grabado, sí, luego adhesivo, una capa, hay un poco de luz, o perdón, un poco de aire, luego luz, luego nuevamente agarro mi adhesivo, otra capa, aire, luz y hago mi sellado dentinal. Para estar más seguros y crear después del tallado que no existe sensibilidad, hacemos el resin coating. ¿Qué es el resin coating? Es hacer también incluso una capa de adhesivo, o perdón, una capa de resina fluida, colocar encima este adhesivo. Es como si estuviera haciendo una resina normal. ¿Cuánto tiene que ser el grosor de esta capa de 0,5 micrones? O 5 micrones, doctores. ¿Cuánto es eso? No podemos medir, obviamente, pero la teoría nos dice eso, que tiene que ser de 5 micrones. Entonces, ¿cómo calculo esos 5 micrones? Vamos a calcular que tiene que tener el mínimo grosor posible, pero que sea visto. ¿Sí? Poner un poquito de este resin coating, o esta resina fluida, poquito y esparcir por todo el diente y polimerizo. Ese es mi resin coating. Y build up podemos utilizar directamente en dientes no vitales, desde abajo, todo con un cemento core, ¿sí? Que es un build-up. Obviamente necesita adhesivo, sí. Necesita un adhesivo el build-up, pero hacer un relleno desde abajo hasta el fondo, luego hago mi tallado. Sí, miren qué grosor, cómo vamos a hacer los veneer lays. Miren, en carilla palatina los grosores tienen que ser mínimos. Para veneer lay, ¿qué quiere decir veneer lay? Es una carilla oclusal y vestibular, como pueden ver, la línea blanquita. ¿Sí? Entonces,
hay distintos tipos de restauraciones ahora para poder trabajarlas, ¿sí? La carilla oclusal, dependiendo los grosores de cada pared que tenga mi diente, voy a hacer un bisel interno y un bisel externo, como pueden ver. Y es una carillita oclusal, sí, es un desgaste. ¿Para qué tipo de pacientes está indicado esto? A veces pacientes con mucho bruxismo, desgastes oclusales muy severos, no necesito hacer una corona, o quizás alguna caries oclusal que no abarque caras proximales o vestibulares y linguales, ¿sí? Podemos usar solo una carilla oclusal, hay adhesión, sí, se pegan muy bien, sin ningún problema, doctores. Bueno, entonces en dientes no vitales hacemos el build-up, ¿sí? No nos olvidemos. Y el resin coating, que vendría a ser, miren, ahí está un poquito, no tengo aquí una foto del resin coating. Sí, pero miren, es un diente vital, eliminación de una amalgama, eliminamos toda la amalgama, obviamente aislado absoluto, hago mi adhesivo y sobre mi adhesivo, sobre mi sellado dentinario, no sé si pueden ver en la tercera imagen, o fíjense bien, tiene una capita de resina fluida de alta carga, que las podemos encontrar así, muy delgada, 5 micrones, no podemos medir obviamente, pero tiene que ser eh, lo suficientemente delgado, pero visible. Así dicen, así es como dicen, así es como está indicado, así es como dice la teoría, así es como dicen las investigaciones y artículos, tiene que ser 5 micrones. ¿Y cómo determinamos eso? Que tiene que ser una capa lo suficientemente delgada, pero visible. Polimerizamos y hago la configuración de mi cavidad para poder tomar impresiones y llegue a su restauración. Bueno, entonces, doctores, vamos a ver este paso a paso más, son, si no estoy mal, 20 pasos. ¿Cómo deberíamos empezar a restaurar nuestros dientes? Un diente endodonciado viene con su restauración provisional. Hacemos la eliminación, obviamente, del provisional. Exponemos gutapercha. Hago un grabado ácido, doctores. Podemos sellar, si es entrada la gutapercha, con un poquito de ionómero solo en los ingresos, quizás, solo en los ingresos para mejorar valores y estándares de adhesión. Podemos poner un poquito de, como les digo, de ionómero solo en la gutapercha. Después hago un grabado ácido total de mi diente, 20 segundos, 25 segundos. No hay mucho problema, estos dientes no son vitales. Después de hacer mi grabado ácido, hago un secado, un lavado, pongo una capita delgada de adhesivo, polimerizo obviamente y luego hago mi relleno build-up. ¿Sí? Hago mi relleno con un cemento core. Si quiero utilizar resina compuesta, la podemos usar de 2 milímetros en 2 milímetros. Hago mi relleno de toda la cavidad. Espero 5 minutos, doctores. Más que todo el cemento core, como es un cemento dual, tiene una parte química y una parte que se activa por polimerización, por luz. Dejemos que actuar la parte química. Como es dual, tiene una fase automática, podríamos decir, auto, y una fase foto. Entonces, la parte auto, dejemos de 3 a 5 minutos que actúe esa parte, que empiece a endurar por sí sola, para no alterar ese ciclo. A veces uno pone el core y luz de una, no, hay que esperar. Siempre esperamos un poquito que la parte química también actúe y después nosotros polimerizamos. Después de la polimerización, después de hacer ese relleno en la polimerización, puedo empezar a hacer mi configuración de mi diente, ¿sí? Hay unos kits que casualmente sí los venden acá, que como leen es del doctor Roberto Tello, lo venden, hay casas comerciales acá que son J. Como dicen, hay fresas para hacer carillas, fragmentos, para hacer coronas, para hacer full veneers. Las full veneers vienen a ser coronas de menos de 1 milímetro, son carillas de recubrimiento completo. Para hacer inlays, onlays, overlays y tabletops, restauraciones parciales indirectas. Ahí tiene el mismo kit, o ahí tiene un kit con 6 fresas suficientes para poder hacer todo tipo de tallados y preparaciones para este tipo de restauraciones. Entonces, súper sencillo, ya tengo mis fresas, ya sé qué fresas tengo que utilizar y empiezo a hacer mi tallado, mi configuración de la cavidad. Sí, paso 11, entonces hago mis tallados, empiezo a hacer preparaciones de acuerdo a exponer el mayor esmalte posible, habíamos dicho, miren cómo la preparación para que no nos olvidemos cómo era
mi diente, ahí está. Entonces ya me acuerdo cómo era el diente. Además es fácil determinar, ver cómo es se puede determinar entre el color del diente y mi restauración. Empiezo a hacer la preparación. Empiezo a exponer el mayor esmalte posible, utilizando las fresas de mi kit, siempre cavidades expulsivas. Empiezo a preparar la parte oclusal, caras proximales. ¿Sí? Miren, ahí está. Expongo esmalte. Y pueden ver, mire, paso 18 pasos. Ya tengo mi preparación desde los esmaltes. La parte oclusal, lo que les decía, me gusta utilizar esa fresa anatómica que tiene la forma de las cúspides. Entonces, solo poner la fresa y ella empieza a hacer sola todo lo que tiene que hacer. Ahí está. Y en 23 pasos, lo que les decía, ya tengo la configuración de mi cavidad y está lista para recibir una preparación. Ahora, doctor, me ponen preguntar acá, pero ha hecho un poco de eliminación de cúspides. Sí, vamos a hacer como una protección cuspidia para asegurarme también el éxito de mi restauración, pero no es una corona por si acaso. Bueno, doctores, entonces, sin más que decirles, espero que les haya servido mucho este tipo de preparaciones, este tipo de cómo hago los rellenos, cómo trabajo en dientes vitales o no vitales, para que puedan recibir ahora incrustaciones, ¿sí? Ya no coronas. Entonces me despido de ustedes y que estén muy bien.